Entonces, bueno, en la parte de geometría, gracias Fabio, lo que vamos a empezar es con polígonos. Entonces, no sé si alguien tiene una idea de qué es un polígono. Me figura plana formada por ejemplo de 3 metros, de modo que... Ni la UCR pudo haberlo dicho mejor. De modo que Sí, un polígono es una figura que está cerrada por segmentos, en otras palabras, ¿verdad? Y puede ser muy fea o muy bonita. De hecho, probablemente si yo le digo a ustedes que dibujen un triángulo o dibujen un cuadrilátero o un pentágono, la gente suele utilizar una formación que es toda perfecta, toda bonita. Dentro de lo feo que dibujan, lo hacen como muy regular. Sí, sin embargo, el polígono puede ser irregular o puede ser regular. Entonces dice que aquí esta definición dice, un polígono es una figura plana formada por la unión de 3 o más segmentos. 3 o más. Significa que lo mínimo son 3 segmentos. ¿Saben cómo se llama esa figura? Un polígono de triángulo. Triángulo lo más pequeño, ¿verdad? Después de ahí, no se lo que puede. quiera. Uno imaginario. De 2 ya no, porque no hay forma de cerrarlas. Al ser rectas no hay forma de cerrarlas. Los círculos no cuentan como polígonos entonces. Los círculos no cuentan como polígonos, entonces. Es un solo segmento. Es que el polígono, el círculo se puede... Como un segmento, un polígono como de millones de segmentos. De hecho, ya usted con millones de segmentos ya prácticamente es un círculo. Por eso. Sí, de hecho, si usted hace un polígono de 40 lados, por ejemplo, nos vamos a GeoGebra ahorita y hacemos un polígono de 40 lados, es prácticamente un círculo. Si usted hace de 100 lados, es prácticamente un círculo. Entonces, un círculo es como cuando la cantidad de lados tiende a infinito, se puede decir. ¿Sí? Entonces, así lo podríamos ver. Tengo una figura favorita. El círculo es súper chiva, sí. El anterior. ¿Cuál? El pentágono. El círculo se puede ver así o se puede ver como que tiene infinitos lados. Y entonces, al tener infinitos lados, se ve como una figura pareja. Sí. Sí, sí, un poco cuadrado. Pero bueno. Entonces dice que cada segmento interseca en forma única a los otros dos segmentos en sus puntos extremos. Es decir, que después de un segmento viene otro y no que se crucen, porque si no, no tendría gracia. Ningún par de segmentos con un extremo común son colineales. Es decir, que no hay dos segmentos seguidos, porque si hubiera dos segmentos seguidos es como si fuera uno solo, ¿no? ¿Sí? Ok. Dice, los segmentos se llaman lados del polígono y los puntos donde se cruzan se llaman vértices del polígono. O sea, las esquinitas pues se llaman vértices, ¿sí? Bueno. Aquí les traigo algunos ejemplos de polígonos. Por ejemplo, vean, este que aparece aquí abajo es un polígono donde yo tengo 5 lados. Cada uno de esos vértices, esos cruces, por decirlo así, tiene una letra mayúscula que representan justamente un punto, el vértice. Ahora, dependiendo de la cantidad de lados que tiene un polígono, así recibe su nombre. En este caso aquí les puse ejemplos desde polígonos de 3 lados hasta polígonos de 20 lados. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta figura? Pentágono, porque tiene 5 lados. Ahora, hay polígonos que son cóncavos y hay polígonos que son convexos. Esto es una definición ahí pequeñita. Generalmente vamos a trabajar con convexos. La mayoría de los que conocemos o los que solemos utilizar o los que a veces pensamos más son los convexos, que son como estos. Mientras que los cóncavos son estos otros. Entonces, ¿cómo yo identifico si un polígono es convexo? Un polígono va a ser convexo si yo de pronto como que alargo uno de sus lados. Vean aquí, si yo alargo este lado y veo que todo el polígono queda de un solo lado de esa recta. Vean que si yo alargo este lado, todo me está quedando del lado abajo de la recta. Si por ejemplo yo más bien alargara otro, digamos que... Esos son los cóncavos. Esos son los convexos. Ajá. Por ejemplo, vean aquí. Si yo llego y alargo ese, un segundo, un poquito más gruesito, un poquito más así. Ve que al alargarlo queda todo el polígono del mismo lado. Entonces, eso es un polígono convexo. Mientras que si no pasa eso, por ejemplo, por aquí. Por ejemplo, aquí pueden ver que sí pasa con este, ¿verdad? Pero eso debería pasar con todos. Si yo, por ejemplo, trazo aquí una... Qué gracioso. Trazo aquí este segmento. Si este lo alargo, ven que no toda la figura está quedando del mismo lado.
Entonces, en este caso, esto se trata de un polígono cóncavo. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. En resumen, eso es esta parte. Un polígono cóncavo es cuando yo alargo alguno de los lados y no todo el polígono queda del mismo lado de la línea que yo tracé. Eso es cóncavo. Por ejemplo, Jerry, si usted traza, aquí veamos que en este caso FG. Ve que aquí, si usted traza esta, todo el polígono queda del mismo lado. Y en realidad, si usted extiende cualquiera de los 5 segmentos, siempre va a quedar el polígono del mismo lado, de la raya que usted hizo. Entonces, eso es cóncavo, pero convexo. Convexo. Cóncavo es cuando son más grandes. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Sí? Bueno, el perímetro de un polígono, cuando hablemos del perímetro de un polígono, nos referimos a la suma de las medidas de los lados. Si yo tengo un triángulo que vale lados 10, 12 y 13, el perímetro es 10 más 12 más 13. ¿Sí? Es eso. Creo que si se acuerdan, de hace más de 20 años, es lo mismo. Un polígono equilátero, cuando hablemos de equilátero, el sufijo, aquí esta palabrita equi, significa igual. Entonces, equilátero, el látero viene del lado, entonces equilátero es como que tenga iguales lados. ¿Sí? Entonces, que todos lados midan lo mismo. Entonces, equilátero es que todos los lados midan lo mismo. Por ejemplo, cuando yo hablo de un triángulo equilátero, es que los 3 lados midan igual. Si hablo de un cuadrado, bueno, el cuadrado no hace falta decir equilátero, porque ya viene implícito. O sea, un cuadrado es un polígono equilátero de 4 lados. Y cuando hablamos de equiángulo, es que los ángulos sean congruentes también, sean iguales. Ahora no hay como nada nuevo. Cualquier cosa me interrumpe, chicos, para esto. Otros conceptos ahí, polígono regular. Un polígono regular es si es convexo, equilátero y equiángulo. Es decir, que si yo trazo cualquier línea, todo queda del mismo lado, ¿verdad? Eso era convexo. Equilátero, que todos los lados midan igual, y equiángulo, que todos los ángulos midan igual. Entonces, Una pregunta. dime. Si es equilátero, de fijo es equiángulo. Si es equilátero, de fijo es equiángulo, sí. Gracias, Lucía. Chicos, si es equilátero, de fijo es equiángulo. Porque resulta que cuando yo tengo un lado, por ejemplo, este lado AC, tiene un ángulo que está enfrente, que es el ángulo B, ¿verdad? Entonces, si el lado AC mide lo mismo que el BC, pues los ángulos que están enfrente de cada uno de ellos van a medir lo mismo. Y entre más grande es un lado, pues más grande es el ángulo que tiene enfrente. Entonces, sí, si es equilátero es equiángulo. Y un polígono irregular, pues no es ni equilátero ni equiángulo, ¿verdad? Porque por definición, regular es cuando todo es igual, irregular es cuando no todo es igual. O sea, irregular es que podría tener un polígono de 7 lados, podría tener 6 lados iguales y uno diferente, ya, por eso no es regular. Puede ser equilátero y no convexo, y ya sería irregular o qué pasa. Podría ser equilátero y no convexo, sí, sí podría ser. Y eso significa que debería entre regular y irregular. Irregular, porque tiene que ser convexo. Ustedes nada más imagínense, ahora que Yeriel dice eso, lo que hice fue imaginarme que mide como esto cada lado. Aquí mide esto. Y después siguen haciendo segmentitos de ese tamaño. Y yo en algún momento puedo cerrar el polígono, por ejemplo, asumiendo que todos los lados miden igual. Y ven que esto no es regular. Porque si bien tiene ese equilátero, entonces no es convexo. Ahora, Lucía hace un ratito me dijo que equilátero era equiángulo siempre. Pues sí, siempre y cuando sea convexo. Si es convexo. Si no, pues no. Aquí tenemos un contraejemplo. Bueno, chicos, la diagonal de un polígono convexo, cuando hablemos de la diagonal, es el segmento que va de un vértice a otro, pero que no sean vértices seguidos. Por ejemplo, de aquí a acá, eso es una diagonal. De aquí a acá, eso es una diagonal. De aquí a acá, eso es una diagonal. De aquí a acá, es una diagonal. Y aquí es otra diagonal, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no pueden ser seguidos los segmentos? Porque sería un lado, ¿verdad? Entonces, los segmentos que no van de un vértice a otro porque no son seguidos, se llaman diagonales. Si son seguidos, pues se llamaría lado. ¿No? Next. Entonces, otro concepto que vamos a ver es el de ángulo interno y ángulo externo. Un ángulo interno, cuando hablamos de un ángulo interno, es un ángulo que se forma
con dos lados, ¿verdad? Es este angulito que está acá. Mientras que el ángulo externo es que si yo extiendo uno de los lados, que si yo lo alargo, el ángulo que se forma allá afuera es un ángulo externo. Por ejemplo, que yo llego y extiendo este, entonces este que está aquí afuera es un ángulo externo. Si yo alargo este sería un ángulo externo, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces son como los ángulos externos. Los ángulos internos son los que están adentro. De hecho, ustedes pueden ver que siempre a la par de un ángulo externo va a haber un ángulo interno pegado. Por ejemplo, externo, interno. Aquí externo y este interno. Dios mide 180. Exacto. De hecho, no hemos llegado ahí, pero de una vez, ¿Profe? un ángulo externo y un ángulo interno juntos son 180. Dime. Lo que está del otro lado también contaría como ángulo externo. Ok, es importante eso que dice Sofía. Digamos, si ustedes extienden un lado, por ejemplo, el ángulo externo es lo que se forma entre el lado adyacente y la línea que yo prolongué, ¿verdad? Pero es solo eso, lo demás no. Voy a hacer ese pedacito. Ahora, si yo estrizo en esta dirección, pues este otro lo hago en la misma dirección, como yéndome hacia allá. Por ejemplo, vean que ya hice las líneas acá, hacia acá, hacia acá. No sé si ven el patrón que sigue. O sea, que yo esta línea no la hice para allá, porque no sigue como el patrón. Es como que todas las líneas tienen que ir hacia el mismo lado. Entonces, no sé si quedó clara esa idea. ¿Sí? No, digamos, si yo hice aquí hacia acá y esto prolongué para allá, como que todos los voy prolongando y me voy moviendo a la derecha y prolongándolos. Pero bueno, aquí importante que si este es alfa y este es beta, que alfa más beta sería 180. Es un resultado importante. Los ángulos siempre tienen nombres de letras griegas. Los ángulos se pueden nombrar de varias formas. Puede ser con una letra mayúscula, como un punto, que represente el vértice en el que está. Puede ser con tres letras, por ejemplo aquí que yo diga el ángulo DEA, ¿verdad? O puede ser con una letra griega. Entonces hay diferentes formas. Son por lo menos tres formas las más usuales, esas tres que te dije. Es como cuando ustedes trabajan con rectas. Las rectas usualmente se llaman con dos letras, con dos puntos. Por ejemplo, el de recta EA. O sea, aquí no es una recta, pero EA es un ejemplo de una recta. O, por ejemplo, una letra minúscula, ¿verdad, Tomás? Exacto, muy bien. Bueno, pero chicos, entonces hasta el momento, ángulos internos y externos. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Queda clara la idea de identificarlos. ¿Ven? No hemos calculado nada, nada más es identificando. Quiero que, digamos, aunque ustedes conocen los conceptos muchos, es para que cuando ya empecemos a trabajar más con ellos sean como más intuitivos, como que no sea un peso el memorizarlos, ¿sí? Polígonos inscritos y circunscritos. Cuando hablemos de la palabra inscrito, inscrito significa dentro. Entonces, es importante eso. Inscrito es como decir dentro. Circunscrito es como decir fuera. Entonces, si me dicen, un polígono está inscrito en una circunferencia, significa que está dentro de una circunferencia. Entonces, esta circunferencia, perdón, este polígono que está acá, está inscrito en esa circunferencia. ¿Profe? Dime. Un polígono cóncavo puede estar inscrito o circunscrito. Bueno, podría estar, pero podría no estar. Mientras que, por ejemplo, o sea, es que cabe la posibilidad de que sí o de que no. De que sí esté inscrito o que no esté inscrito. Porque como es irregular, usted puede irlo manejando, ¿verdad? Lo que sí puede pasar, lo que sí pasa de fijo más bien, es que los polígonos regulares siempre pueden estar inscritos o cualquier polígono regular puede estar circunscrito también. En otras palabras, el regular siempre se puede inscribir o circunscribir. Es decir, siempre se puede poner dentro de la circunferencia o fuera. El irregular, pues a veces sí y a veces no, dependiendo de la forma que tenga. Por ejemplo, vamos a ver, no se me dice nada específico sobre esto. Pero bueno, eso es, digamos que cualquier polígono regular o convexo más bien también se puede inscribir o circunscribir. Y una pregunta con lo que dice Sofi, como cuando está inscrito o circunscrito, pasa por todos los puntos. La circunferencia sí. O sea, cuando está... O sea, sí, digamos, como, por ejemplo, si es un polígono como el que había dibujado antes, y traza un círculo alrededor, no va a pasar como por el punto que están... que está como adentro, sí. Sí, no. En cambio, en los convexos, sí. Sí va a pasar que de fijo haya una circunferencia, siempre hay que existir una circunferencia que pase por todos ellos. ¿Sí? Entonces, esa es la cosa interesante con esto.
Entonces, inscrito significa dentro. Por ejemplo, este polígono está inscrito en la circunferencia. Este polígono está circunscrito a la circunferencia, es decir, está fuera. Bueno, ya casi... Ya gané tu práctica. Ahí ya viene una. Aquí lo que dije fue que, por ejemplo, este polígono está inscrito en la circunferencia, es decir, está dentro, y este está fuera. Eso era. Sí. Por ejemplo, aquí ya viene un par de teoremas. Son 4, par de pares. Dice que en cualquier polígono se pueden trazar n-3 diagonales desde cada vértice. Es un teorema. Es decir, que no tienen que dibujar todas las diagonales, sino que ya ustedes saben que si el polígono tiene 20 diagonales, desde cada vértice se pueden trazar 20 menos 3, es decir, 17. Por ejemplo, si el polígono es un triángulo, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Ninguno. ¿Sería 3 menos 3? Menos 3. Menos 3, ajá, 0. De un triángulo no se puede trazar ninguna. Y claro, si usted tiene un triángulo y usted lo intenta, pues no va a poder, porque de un vértice a otro siempre son seguidos. O sea, no hay forma de que no. En un cuadrado, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Por ejemplo, desde este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Creo que la diferencia entre diagonales de cada vértice y Ah, diagonales en total. En total, por ejemplo, que en este cuadrado, desde un vértice, ¿cuántas puede trazar? Una. Pero en total, yo puedo trazar una ahí o puedo trazar otra aquí. Entonces, desde un vértice es una, pero en total son 2. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ve que, por ejemplo, en este caso, el cuadrilátero tiene una diagonal desde un vértice, claro, porque aquí si la n vale 4, 4 menos 3 es 1. Mientras que diagonales en total, cuando la n vale 4, es decir, un cuadrilátero, sería 4 por 4 menos 3 entre 2. 4 menos 3 es 1. 4 por 1 es 4. Y entre 2, 4 entre 2 es 2. Claro, las que dibujamos aquí. Hagamos una prueba más. Por ejemplo, voy a hacerme un pentágono. Yo tengo ese pentágono. Entonces, tracemos las diagonales desde un vértice. Serían 1 para acá y 2 para acá. Serían 2, ¿verdad? Claro, sería cuando la n vale 5, o sea, 5 menos 3 es 2. Claro, lo que acabamos de encontrar. Y en total, bueno, ya tracé 2 ahí, pero puedo trazar aquí otra, 3, y otra para acá abajo, 4. Pero también aquí hay otra, ¿verdad? 5. ¿Faltará alguna? No. No. Vamos a ver. 5 por 5 menos 3 entre 2. 5 menos 3 es 2. 5 por 2 es 10. Y 10 entre 2 es 5. Claro, las 5 que están aquí. Ven, entonces así es como me sirve la fórmula para poder calcular el número de elementos. Ahora dice que la suma de las medidas de los ángulos internos en un polígono es n-2 por 180. ¿Ustedes saben cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? Todos juntos. ¿Cuál es la pregunta? Sí. No, ¿Cuánto mide la suma? Depende de los lados. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180, sí. 180. Sí. No escuché la parte Sí. de lo de los triángulos. En un triángulo, 180. ¿Saben cuándo? Siempre. Siempre. ¿Sí? En geometría plana, sí. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Claro, es que si ustedes meten aquí una fórmula, la n igual a 3, 3 menos 2 es 1. Y 1 por 180 es 180. ¿Cuánto miden los ángulos internos de un cuadrilátero? 360. 360. Claro, si usted mete aquí una fórmula, 4, la n igual a 4, 4 menos 2 es 2, por 180 es 360. Es porque un polígono siempre se puede triangular. Por ejemplo, digamos que aquí tengo este. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. Pero usted puede ver aquí aquí un triángulo. Un triángulo. Dice, bueno, aquí 180 y 180 son 360. Y 180 son 540. De ahí se podría decir que viene esta parte. Pero bueno, chicos, aquí lo único que me importa es como que veamos que las fórmulas se pueden utilizar para pues, deducir algunos resultados sin tener que hacer los dibujos. Aunque nosotros hayamos hecho los dibujos. La suma de las medidas de los ángulos internos es 360, en los externos, perdón. Usted suma todos los ángulos externos, siempre en la vida, va a ser 360. Y entonces es interesante porque en los ángulos internos depende del polígono, ¿verdad? Si es hexágono, pues mide más. Si es decágono, pues mide más. Pero
Los ángulos externos siempre miden lo mismo en cualquier polígono, 360. ¿Saben cuáles? En cualquiera. Ujú, sí. Sí, bastante. Bueno, empecemos a divertirnos un rato, chicos. Dice la primera pregunta del día. ¿Cuántos lados tiene un polígono convexo en el cual se puede trazar un total de 189 diagonales? Un total, santísimo, un total. 189. Voy a poner la fórmula por aquí para irla aprendiendo. Esto vamos a ir aprendiendo conforme avancemos. Será n por n menos 3 entre 2. Esta es la fórmula para saber el número total de diagonales. ¿Sí? Y a mí me dicen que tiene 189 diagonales. El B cambia de color. 189. ¿Cómo? El B cambia de color. Bueno, Sofi me acaba de decir la forma bonita, que sería que como yo tengo un número de diagonales, pues cambio la D por el número de diagonales, ¿no? Santísima. Yo qué spoiler fatal ahí. 189. Y despejamos, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, ese 2 que estoy dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, si la 189 por 2 es igual a... Y resolvamos esto de una vez. N por N es N a la 2. Y N por menos 3, que es menos 3N. ¿Qué una cuadrática? Queda una cuadrática. Sí. Divertido. Me gusta. 380, 378, ¿verdad? Es igual a N a la 2 menos 3N. Y luego, como es una cuadrática, recuerda que la cuadrática se resuelve igualando a 0. O sea, N a la 2 menos 3N menos 378 igual a 0. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Cómo se resolvió una cuadrática? Los que... Inspección. ¿Sí? Todos los que podemos ver más allá en el modo 5.3, podemos resolver con inspección también, ¿verdad? Entonces... 338 que se puede dividir. Exacto, esta es un poco loca. Ya que es un número cuya diferencia es 3. Es divisible entre 3, Entre 3, entre 2, entre 6, entre 6, buscamos más diferencias más grandes. entre 12. Entre 12, 12, sí, creo. 12. Creo. 12 por cuánto. No sé. Ya le digo todo. No, no se puede. No se puede por contar. Entre 9 se puede 42. 42, me gusta. 42, ¿por qué? 9. Ah, ok. Es, Tiene que ser como que lo... Ok. entonces, 9 por 2, 18. está como números más altos. Y sí, cercanos entre 18 y ellos. 21. 18, 21. 18, gracias, Pero Sofi. vamos, ya más, Sofía. 18, 21. Entonces, 18, 21, pero uno tiene que ir negativo. Le pones el negativo al 21 para que gane con el menos 3, ¿verdad? Podemos notar que 21 por n es menos 21. N por 18 es más 18. Y eso me da menos 3n, que es el del centro, entonces sí me sirvió. Entonces, esto factorizado, aquí sería n más 18 por n menos 21, ¿verdad? Y sabiendo eso, ¿cuánto vale la n, chicos? Menos 18. 21. Menos 18, 21. Ambas tienen razón. Ok, pero hay una que descartamos, ¿verdad? La negativa. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por qué descartamos la negativa? Claro, ¿verdad? Porque es el número de lados. Y en este contexto no tiene sentido que tenga menos 18 lados. Entonces, ese polígono es 21. Entonces, esa es la forma bonita, la que me dijo Sofi, pero pudo haber sido la forma más callejera, ¿verdad? Que habría sido Improvisar. Probar. tantear, ¿verdad? Probando con valores de n. Probar cuando n vale 20, 30, 40, los que ustedes quieran. No, Mateo siempre es más difícil, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, entonces es una forma válida para un examen de MATEM. Pero en el último a ver desarrollo. No, Ah, bueno. En No. cálculo hay desarrollo. completamente, sí. Bueno, no entonces completamente, pero sí, en su gran mayoría sí. Entonces, bueno, entonces saben que usando valores de n podrían ver cuál llega a 189. Es otra forma, la de tanteo. Tan despreciable no es. Ocupa cierto conocimiento detrás de eso, entonces está bien. Otro, chicos. Dice, si 6 de los ángulos internos de un heptágono convexo miden 102, 128, 129, 131, 132, 144, determina la medida de cada uno de los ángulos externos. Entonces me están dando 6 internos. 360 cada uno, ¿no? Ajá, para los externos, para los internos, sí. Porque, de hecho, fue lo que hablé con Sofía, con Lucía, hace un rato, que me dijo que
un interno y un externo juntos me dan 180, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo que esos son ángulos internos, el externo lo puedo hacer restando los 180, claro. Entonces, para el 102, el que le corresponde es el 78, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, ok, ya. Porque sumados dan 180. Después, con el 128, se relaciona a él. 52. Gracias, Sofía. Eso fue rápido. Con el 129. Muy bien. 51. Con el... Opa. La lupa. 131. ¿Quién se relaciona? Gracias. Con el 132. Gracias. 34. 34. Casi. 36. Bien. 36. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquí tengo... Es un logro. Ahí casi todo suma entre 360. ¿Cómo? El que falta es 134. ¿Cuál fue la técnica? Calculé lo que me había dicho, cómo se sumaba, como que n menos 2 por 180 era la suma de todos los ángulos internos y lo sumé y se lo resté a 900 y era 766 y entonces eso da 134. Ok, chicos, la compañera Lucía lo que hizo fue que calculó cuánto era la suma de los ángulos internos de un heptágono. Aquí en este caso nos dimos cuenta que era 180 por n menos 2, que sería 7 menos 2, y ella se dio cuenta que eso era igual a 500, ¿verdad? 900. Ok, 900 grados. Pero ¿de qué funciona si cada uno una medida diferente? Eso me permite saber cuánto miden todos juntos, y como usted tiene 6, con esos 6 puede deducir de qué falta. Pero no estamos sacando ángulos externos. Ok, y es que hay más de una forma. Entonces, una forma es esta. O sea, sacar los internos y entonces decir, bueno, si yo sumo todos estos 6 y se lo resto a 900, me permite obtener el que me falta, ¿verdad? Y tu técnica es exactamente la misma, pero con los externos. Es decir, sumar todos estos y lo que te da los restos de 360, ¿verdad? Sí, son equivalentes. A Lucía le gustan pues los más grandes, ¿verdad? Los ángulos más grandes. Y en el caso de Sophie, los más pequeños. Bueno, entonces, si yo sumo 102 más 128, esos son 230. 230 más 260 son 290, 490. 490 y 200 son 690, son 734, 736, 776. ¿Tiene la suma de todos, ¿no? Sí. Ok, 776, los restos de 900, y eso, pues me da el ángulo que me faltaba, que sería 124, ¿verdad? 34. ¿Cómo? 34. Ah, no, sí, 24. No saben. No, 34, creo. Sí, sí, 24. Está grabado. Sí, sí, ese era el tema, Yeriel. Sí, sí, porque dice heptágono y luego dan 6. Exacto, exacto. Qué genio, Lucía. Nadie lo vio venir, ¿Por Lucía. qué calculas tanto si ya tengo una medida? Ah, ok, sí, ese fue el detalle, que aquí habían 6 y nos pedían los 7. Ahora, la otra forma que nos dijo Sofía fue sumar todos los externos, y como sabemos que todos los externos juntos son 360 y aquí hay 6, pues ya 360 el resto de esos 6 para saber el que falta. No lo vamos a hacer, pero sabemos que da 124. ¿Sí? No. 124, ¿qué era? ¿Qué era esta medida? Esta era el séptimo ángulo interno, ¿verdad? Entonces, el externo lo deducimos con 6,56, ¿no? Ajá. Sí, 56 grados. ¿Sí, hombre? Bueno. ¿Listo? Chicos, eso que suena no es nada raro, no es ningún huracán ni nada, es Lucía comiendo taquis fuego. Bueno, Ya. listo. Bueno, chicos, siguiendo un poquito con teoremas sobre polígonos regulares,
Hay un teorema que dice que todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Creo que si escucharon a Sofía hace un ratito, lo conversamos. Cualquier polígono regular se puede inscribir dentro de una circunferencia. Es decir, no importa el polígono regular que ustedes tengan, siempre le puedo poner una circunferencia encima que pase por todos los vértices. ¿Sí? Eso es lo que dice. Aquí este teorema, bueno, esta definición más bien, No. se equivocó. No tildó una palabra y lo botó mejor. Sí, ella es seguidora. Hola, profe Adri, saludos. Entonces, esta otra definición, chicos, lo que me permite a mí es ver algunas partes de polígonos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, el radio de un polígono. Primero vamos a ver el centro. El centro de un polígono es donde se cruzan aquí esos segmentos. Este es el centro del polígono que coincide con el centro de la circunferencia que está circunscrita. Entonces, el centro es ese que puse en verde. Mientras que cuando hablemos de radios, los radios van del centro a un vértice. Por ejemplo, aquí hay un radio, aquí hay otro radio, aquí hay otro radio. Pero porque el verde y el rosado hacen negro. Bien. Buen tema para monografía. Interesante, ¿verdad? Con lápiz de color jamás me hubiera pasado eso. No pasa, ¿verdad? Todo pasa, pero eso no pasa. Ese fue el chiste del día. Entonces. Sí. Ok, entonces. El radio va a ser de un segmento del centro a un vértice. ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, el centro es el centro y el radio del centro a un vértice. Hoy estamos viendo como partes. Apotema. La apotema, aquí en esta figura está, es el segmento que va del centro a la mitad del lado. Del centro al punto medio del lado. ¿Sí? Entonces, ahí en verde puse el apotema. Aquí en morado estoy poniendo el radio. Y bueno, de momento eso. ¿Sí? Sí, por eso es que voy un poquito rápido. Más o menos, tampoco tan rápido. No lo hemos visto. Pero lo vamos a ver pronto, de hecho. Les cuento. Sí, después de... siento mutearme. Pero bueno, quiero prepararnos para faros. De hecho, nos vamos a estar preparando para faros, sí. Sí, tengo que con estos niños. Bueno, es que tengo que ir a hacer unos mandados. No, bro, le traemos comidita. El de albóndigas. Bueno, saludos, Diego. Entonces, puede ser, ahí nos vamos a poner de acuerdo. Igual nos estamos preparando para faro con esto. Entonces, dice que el ángulo central de un polígono regular. El ángulo central es el que se forma con dos radios seguidos. De hecho, ustedes ven aquí este radio y este radio, los dos radios seguidos me forman un ángulo, que es el ángulo central. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, vean que ya hemos visto tres tipos de ángulos hasta el momento. Hemos visto el ángulo central, que es este. Hemos visto este ángulo, ¿alguien me recuerda cómo se llamaba? El interno. Y vimos este otro tipo que se llama externo, ¿verdad? Esos tres tipos que hemos visto. Next. Nosotros sabemos que en un polígono, el polígono que sea, la suma de todos los ángulos centrales es 360. O sea, si yo veo todos los ángulos centrales juntos, se forma una circunferencia y esos son 360 grados. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide cada ángulo central, lo que debo hacer es simplemente dividir 360 pues entre el número de lados que son. Tiene toda la lógica del mundo. Si todos juntos suman 360, toda la vuelta es 360, pues yo lo divido entre la cantidad que son para saber cuánto mide cada uno. Sí, es regular. Si es regular. ¿Y si fuera irregular? Y si fuera irregular, entonces pues no tiene sentido hablar de ángulos centrales. Son como conceptos, más que todo para polígonos regulares, perdón. No. Siempre mide igual entre ellos. Es decir, todos los internos miden igual entre sí y todos los centrales miden lo mismo entre sí y todos los externos miden lo mismo entre sí. Sí, esa es una excelente acotación, joven Yeriel, porque sí, efectivamente,
Si todos los ángulos externos miden 360 juntos siempre, y todos los ángulos internos miden 360 juntos también, y se sacan de la misma forma, dividiendo entre la cantidad que son, pues sí, siempre van a medir lo mismo. El central y el externo. Siempre miden lo mismo. ¿Ve? ¿Hola? Se me olvidó, siga. Muy bien, chicos, tuve una leve interrupción y seguimos. Pero ahorita la retomamos. Vamos a ver esta, dice. Bueno, en un polígono regular de n lados, cada ángulo externo mide ¿Ya 3. lo acordé? Muy bien, Sí. eso fue rápido. Ok. Se me olvidó. Ok, muy bien, seguimos. Ok. Ya, hay figuras que no tienen centro, ¿verdad? Si son regulares, sí. No, o sea, hay figuras que no tienen centro. Es una pregunta capciosa. No, eso es serio. O sea, no es como. Exacto, Como que exacto. no pueden estar inscritas en una circunferencia, entonces Exacto, no tienen centro. exacto, no se habla del centro porque, o sea, hay diferentes centros, que depende de perspectivas. Lo creí de todos menos de ustedes. Pues sí, no tiene mucho sentido hablar de centro en figuras que son irregulares. Antes se trabaja más en regulares. ¿sí? Sin embargo, hay ciertas características como las medianas, las alturas, las bisectrices, ciertas rectas notables dentro de una figura que me permiten encontrar tipos de centros, por decirlo así. ¿Sabían? ¿Sabían que hay ortocentros, incentros, baricentros? ¿Sí? Investíguelo. ¿Qué tarea? ¿Qué es el ortocentro? No es eso. En un polígono regular, bueno, dice que cada ángulo interno mide esto. Si ustedes se acuerdan, hace un rato vimos que todos los ángulos externos juntos miden 360, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide cada uno? De 360 entre la cantidad que son, entre n. Si habíamos visto que la suma de todos los ángulos internos era n-2 por 180, entonces, ¿cuánto mide cada ángulo interno? Y pues lo dividimos entre la cantidad que son, simplemente. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice que es el centro, o sea, el punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo. Exacto. Si usted traza las tres alturas de un triángulo, el punto donde se corta se llama ortocentro. Orto, en matemática, ¿Cómo? ¿El triángulo tiene tres alturas? sí, desde cada lado se puede trazar una altura. No sabía. Por ejemplo, chicos, Profe, esos conceptos solo aplican para polígonos regulares, ¿verdad? eh, Equiláteros y triángulos. eso estamos viendo. Eso sí, eso Sí, solo para polígonos de ese tipo. ¿Cuál es la diferencia entre el centro y el ortocentro? El ortocentro es donde se intersecan todas las alturas. Entonces, cuando una figura no es regular, el ortocentro está en puntos diferentes al puro centro. Eso es lo que me decían ustedes ahorita. Mientras que, por ejemplo, si la figura es regular, el ortocentro es en el puro centro. Centro, como ahí. es como lo mismo, pero para otra cosa. Es como lo mismo, pero más general. Entonces, en matemática, cuando hablamos de orto, es eso. No lo voy a decir. No, mejor no. Mejor. Dígalo. No me río. Sí, eso era. Siguiente. Bueno. Ok. Chicos, entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahorita es que en un polígono regular de n lados, cada ángulo central mide 360 entre n. Claro, porque todos juntos eran 360, entonces cada uno es dividido entre n. Lo mismo que el ángulo externo. Eso fue un aporte de la joven Yeriel, ¿verdad? Que nos dijo que el central y el externo miden siempre lo mismo. Dijimos que el ángulo interno... Saludos, Yeriel, por si estás viendo este video de nuevo. Entonces, Pero una pregunta. dime, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el segundo puntito, Ajá. n es 0? Explota, porque ¿cuál es el valor mínimo de n? 3. Ah, y otra cosita,
¿Qué pasa si es 2? Explota también. Explota también. Porque solo hay 3. Porque el mínimo es 3. Porque Sí, porque por contexto, n significa número de lados y en un polígono el mínimo número de lados es 3, que es el triángulo, es lo más pequeñito posible. Pero no se puede como imaginar imaginariamente. como teóricamente hablando, como el concepto de densidad, ¿verdad? ¿Y de los vientos qué? Pues no, geométricamente no me lo imagino, la verdad. Pero así, teóricamente, tampoco es posible. No, es que hay cosas que se caen, esas se caen. Hay otras que sí, pero en este caso sí se me cae el concepto. Sí. Pero bueno, entonces de aquí se va a explotar tanto con 2 como con 1 como con 0. Porque si usted prueba 2, te va a dar que cada ángulo interno mide 0 y, o sea, tiene que estar cerrado, entonces no hay un polígono. Con el 1 te daría negativo y no tiene sentido que negativo. Y con el 0 peor porque va a quedar una indefinición, ¿verdad? Una división entre 0. ¿Profe? Dime. N siempre es un natural mayor o igual a 3. Eso. Ok. Siempre es un natural mayor o igual a 3. No puede ser racional nunca. Una racional diferente. De 3 cerrado más infinito. De 3 elevado más infinito, siempre y cuando cada número sea un número entero o natural. Porque si yo pongo de 3 elevado más infinito, está Pero bien, 3,1. pero ahí entraría así todos los decimales, ¿verdad? Bueno. Y el perímetro, chicos, es el número de lados por lo que mide cada lado. Claro, tiene mucha lógica. Ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados. Pero si todos son iguales, pues nada más multiplico la cantidad que son por lo que mide cada uno. Ajá, perfecto, muy bien. Ok. Muy bien. N por L, Nelly. Nada más faltó un detalle que fue por las llaves. Ya. Me hace sentir bien porque siento que soy gracioso. Terminaron. Oh. Porque yo no. Vamos, siguiente. Bueno, ya ahora sí, pongámonos un poquito divertidos. El segundo ejemplo más vacilón de la tarde. ¿Y el primero? Y el primero fue aquel de la cuadrática. ¿Sí existió? Minuto 37, Juan. Pues nos llevamos ahí. ¿Usted es del futuro? He sido descubierta. No, sí, empezamos a las 3:30, ¿no? A las 3:10. ¿Llevamos una hora? ¿Qué? 1:10. Una hora casi. Profe, ¿qué va a pasar cuando se acabe el año? O sea, ahora sus videos, sus canales. Uf. Buena pregunta. No. Ok. No creo. Aquí nos importa la central. Ok, chicos, tengamos buena actitud y vamos a ver esto. Dice, determina el perímetro de un polígono regular del lado 16 cuyo ángulo central mide 24. Entonces, pongamos aquí la fórmula para calcular lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Ángulo central. Otra oportunidad. El perímetro, ¿verdad? Nos piden determinar el perímetro. Ah. Entonces, perímetro era igual a ¿qué? ¿Alguien que me recuerde? N por L. Y después de esa censura que escucharon, chicos, seguimos. El perímetro es N por L, es decir, multiplicar el número de lados por lo que vale cada uno. ¿Qué información tengo? L. Tengo que L, ¿vale cuánto? 16. 16. Ajá. Y tengo, ¿qué tengo? El ángulo central. El ángulo central, ¿qué vale? 24 grados. Entonces, aquí ya tengo información que es la que me va a permitir calcular esto. Aquí pongo como la fórmula que necesito y con base en ella voy a ver qué me hace falta para ya poder calcularla. En este caso yo tengo que la L vale 16, pero la N todavía no la tengo. Y para eso me va a servir este ángulo central. Claro, ustedes sabían que el ángulo central tenía una fórmula, ¿verdad? 360 Del lado 7. ¿Cuánto era el ángulo central? 360 entre N. 360 entre N. En este, que no tenemos N. Ah, no. Igual a L. Ah, listo, ven qué chiva. Ok. Como ustedes tenían que la fórmula del ángulo central era 360 entre N y tiene un ángulo central, pues simplemente lo igualan. Aplicamos el switch. El- El profe ap- Fabián. Aplican el switch, como dijo el profe Fabián, y pasamos a dividir el 24, ¿verdad? 15. Y obtenemos que 15 es igual a N.
¿verdad? Entonces, de esta forma, utilizamos un dato que nos daban, igualando una fórmula y despejando, para encontrar el dato que ocupábamos, que es 15. Ese grupito de atrás. Bueno. ¿Cuánto es esto, chicos? 160, 240. Como 230. Sí, ¿verdad? Entonces, podemos decir que aprox el perímetro sería 240 centímetros. cm. CM. Sí. Ok. ¿Queda claro esto? Entonces, vean, les aconsejo, chicos, esto no es un consejo de Matem, es un consejo de vida. Siempre pongan aquí los datos, pongan la fórmula que necesitan, según lo que andan buscando. ¿Y ese cómo lo hago? ¿Cómo hacen que? En algo que no sea matemática. No, es que Matem es parte de la vida. Entonces, lo mismo, pero con moléculas y cosas así. ¿Cómo lo hago en estudios sociales? Lo mismo, pero con historia y cosas así. Siguiente tema. Está poniendo un poco incómodo. Triángulos especiales. Sí. ¿Cómo no? Bien. Chicos, hay triángulos especiales, como todos ustedes, La comunidad, profe. como toda la comunidad. ¿Podemos hacer triángulos especiales? ¿Cómo? Triángulos especiales, así le podemos poner a sus suscriptores. Triángulos especiales. Ay, qué chido, está bonito. Sí. Bueno, chicos, si están de acuerdo con Lucía, con que la comunidad se llame Triángulos Especiales, Denle like. pueden dejar el comentario aquí. Pueden darle ahí. Yo creo que lo que más me da risa es que la cara del profe no los videos. Sí, pero ¿por qué no pueden? No saben. Ah, es porque lo dejo aquí. Aquí y no sabe nada. Aquí. Listo. Bueno, siguiente. Un triángulo especial. ¿Saben lo que es un triángulo especial? Uno único diferente. Es un triángulo que tiene características diferentes, Diferente. únicas y diferentes, ¿sí? Original. Original, se puede decir así. Un triángulo especial es un triángulo que se rige bajo las normas de APA, por ejemplo. Es decir, que hacemos referencia a algo que no es originalmente él, pero que está relacionado. Vean, olviden todo lo que dije. Entonces, vean, en este caso, por ejemplo, el triángulo 45-45, lo vamos a llamar así. El 45-45 cumple ¿qué cumple? O sea, díganme ustedes qué cumple. Pitágoras. Cumple que por Pitágoras, si un lado vale L y el otro lado vale L, la hipotenusa va a ser L raíz de 2. ¿Sí? Eso sale de Pitágoras. ¿Lo podemos hacer? No ahorita, lo podemos No lo hacer. sabía. ¿No? Ok. ¿Ustedes han usado triángulos especiales? Una ¿No? vez, bueno, más o menos. Nada más nos ponía el triangulito y nos determina. Ok, nosotros vamos a ver de dónde sale. Venga. Venga para acá. Pero es como L a la 2 más B a la 2 igual a C a la 2. Sí, nada más Sí. Ok, no. Nosotros vamos a ver de dónde sale. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver de dónde sale. Resulta que ustedes tienen una figura. Esa figura. Dígame, por favor, a qué se les asemeja. Si bien no es perfecta, Cuadrado. a un cuadrado. Eso es un cuadrado, ¿sí? Esa figura es un cuadrado. Del cuadrado se desprende, si yo lo parto a la mitad, así por la diagonal, digamos que ustedes háganse de cuentas que el cuadrado es ¿de qué material? Un sándwich, sí. Un sándwich. Y una por- No sabes cuadrado, eso está horrible. No, rectangular, claramente. con Está rectangular. hablando. Sí. Está El pan hablando. cuadrado. El cuadrado, el bimbo, Lucía. Por Dios. Ok. Después, Usted compra pan, pero el Bimbo. Pan pensado, no comprado. Usted compra el Bimbo. Rectangular. chicos, Rectangular, el pan. El pan, Pan cuadrado. todo el pan, sí, la caja de pan. Pero sí. Ah, hay pan cuadrado y pan rectangular. Pan rectangular bimbo. Sería interesante. Existe. No existe. Sería interesante, dije. Sería interesante. eso. Interesante, ¿por qué? De- Para aprender. Muy tarde ya. Chicos, esa mentalidad de tiburón hay que seguir latizando. Vamos. Siguiente. Estrellas. Ok, ingreso pasivo. Pero están los botecitos para eso. O sea, Bueno,
retomemos. Ahí en la casa se me estaba aburriendo y esa no es la idea. Es que ellos me escuchan, pero no los escuchan a todos. Entonces, chicos, vean, si yo tengo un cuadrado y lo parto por la mitad, por la diagonal, vemos que ustedes tienen un sándwich ahí, agarran el machete y lo parten, un sándwich cuadrado, y lo parten ahí por la diagonal, y se me forma esta figura. ¿Cuánto mide cada ángulo en un cuadrado? Con el machete. 90. Cada uno mide 90. Si yo llego y se la parto la figura, por ejemplo, ¿cuánto midía este ángulo de acá abajo? 90. Claro, porque ese no se tocó. Pero este, ¿cuánto mide este ángulo? 45. Yo entendí, yo le entiendo el inglés también. 45 grados. ¿Y cuánto mide este otro? Pero porque hay como un cero arriba. Este grados. Ah, perdón. Escribiremos feo, pero con formalidad. ¿Sí? Entonces, de hecho, si ustedes suman esos tres ángulos, ahí vienen cuánto da. Y no es sorpresa, 180. ¿Sí? Entonces, el triángulo especial 45-45, que así lo vamos a llamar, proviene de partir la mitad, partir un cuadrado por la mitad a través de la diagonal. ¿Sí? Ahora, supongamos, dime. Eso aplica para todos los triángulos y los rectángulos. Cuadrados, rectángulos. Para todos los cuadrados, nada más. Para todos los cuadrados de 4 lados. No, para todos los cuadrados, porque son polígonos regulares. Entonces, no importa cuánto mide el cuadrado, cada lado siempre se cumple, pero solo en cuadrados. Digamos que, por ejemplo, en este cuadrado, cada lado vale L. ¿Sí? L. Sí. Por ejemplo, yo puedo ver que entonces este cuadrado, este lado va a medir L y este lado va a medir L. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Voy a poner aquí, ¿cuánto mide la diagonal? Muy bien, Yeriel. Pero vamos a ver aquí el step by step de por qué vale L raíz de 2. ¿Sí? El paso a paso. ¿Cómo? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué decía? Chicos, recuerden que el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa a la 2 era igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este caso? X, es lo que ando buscando, ¿verdad? Más bien. Entonces, tengo que X a la 2 es igual a un cateto. ¿Cuánto vale un cateto? L. L. Entonces, L a la 2 más L a la 2. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras para descubrir cuánto vale X. Ahora, X a la 2 es igual a ¿qué? ¿Qué tengo a la derecha? ¿Cuánto es L a la 2 más L a la 2? 2L a 2. 2 L a la 2. ¿Seguros, chicos? ¿Siguen a Sofía? Sí. Yo sí. Yo tengo aquí en esta mano un L a la 2 y en esta mano tengo otro L a la 2. ¿Cuántos L a la 2 tengo? 2. Y tengo 2 L a la 2. Claro, lo quiero saber. Sí, es como cuando usted suma, ¿cuánto es X más X? ¿O cuánto es 2X más 2X? ¿Cuánto es 2X más 2X? ¿4 qué? 4X. 4X o 4X al cuadrado. 4X, porque ahora está multiplicando. Oh, bien, la chica avanzada. 4X. Es que a veces me pasa que yo digo, por ejemplo, ¿cuánto es 3X más 5X? Y la gente me dice 8X y después dice una cosa así que hasta que siento, dice a la 2. Pues no. Cuando usted se lo imagina mejor con la mano. Tiene 3X acá y tengo 5X acá. ¿Cuántas X tengo? Y pues tengo 8X. A la 2. Nada. Ok, entonces en este caso, listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para despejar la X? Raíz cuadrada. Entonces, aplico raíz cuadrada de 2L a la 2. Y si estuvimos en la clase de séptimo, recordamos que para yo calcular una raíz cuadrada, si tiene exponente igual que el índice, puede salir de la raíz, ¿verdad? En este caso, podemos ver que la L sale de la raíz, mientras que el 2, pues no le alcanzó. No tiene exponente. Entonces, L raíz de 2. Podemos ver. ¿Y de esto a la clase de séptimo? Igual lo podrías saber si eres Sofía. Oh. Bueno, chicos, la chica que aparece en esta foto es Sofía. ¿La voy a poner la foto suya? Sí, ahorita ahora lo edito. Una foto de carnet. Entonces, listo, chicos, de ahí es donde sale
esto. Entonces, por ejemplo, ya sabiendo ese resultado, si yo les digo, bueno, en un cuadrado, cada lado vale 7. Si cada lado vale 7, ¿cuánto mide la diagonal? 7 raíz de 2. 7 raíz de 2. Directo, ¿verdad? Si yo digo, bueno, ya voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, si L es igual a 5, entonces, diagonal mide... 5 raíz de 2. Bueno, ya lo voy a responder. Y si, por ejemplo, si diagonal mide 11, pues ¿cuánto mide el lado? Ah, está interesante. Entonces, bueno, aquí Lucía me acaba de decir que, por ejemplo, si el lado vale 5, sabemos de un solo que la diagonal mide 5 raíz de 2. Ok, eso está muy directo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la diagonal mide 11? ¿Cuánto mide el lado? 11 raíz de 2 entre 2. Opa, muy bien, buen tanteo. De hecho, ustedes saben que si la diagonal mide 11, habíamos quedado que la diagonal era igual al lado por raíz de 2, ¿no? La diagonal es como decir el lado por raíz de 2. ¿Sí? Entonces, solo que me... Porque esta es la diagonal. Entonces, eso, si yo paso raíz de 2 a dividir, sería 11 sobre raíz de 2. Y para pasar la raíz arriba es 11 raíz de 2 entre 2. Exacto, si racionalizamos eso, mira, 11 raíz de 2. Ponen aquí la raíz sobre 2. Pero bueno, ya nos enfrentaremos con esos casos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Entonces, si me dan la diagonal, despeje, y si me dan el lado, Exacto. solo es raíz de 2. Exacto, como dice Lucía, chicos, si les dan el lado, simplemente le agregan la raíz de 2, mientras que si les dan la diagonal, lo que hacen es despejar. O sea, lo igualan a L raíz de 2 y despejamos. Ese es el triángulo especial 45-45. Ahora vamos a ver el triángulo especial 60-30. Adelante. No, atrás. 90. Es 90-60-30. Porque un ángulo mide 90, el otro mide 60 y el otro mide 30. ¿Eso se puede? Sí, de hecho, justo sí es. Hay gente que dice 90-60-30 o solo 60-30. ¿Y por qué quitan el 90? Porque de fijo es un triángulo rectángulo, entonces eso lo entiendo. Creo que puede ser 70-20. Sí puede ser, pero no es especial. Pero entonces este no es equilátero. Este. Digo, equilátero, perdón. Un momentito, isósceles. Este. Sí, este que yo me voy a hacer es un equilátero. Se supone que es equilátero. Es decir, que este... Isósceles eran dos lados iguales. Ajá. Ok. ¿El Este. anterior sí era isósceles? El anterior es isósceles. Ya sí, no están echando. Bueno, en este caso tengo un triángulo equilátero. ¿Alguien me puede decir cuánto medía cada ángulo en un triángulo equilátero? ¿Cuánto? 60. 60. Mide 60. Sí. 60. No le voy a poner el grados porque me puse un poco informal. No, sí lo voy a poner. Entonces, cada uno mide 60 grados. Esto va a haber millones de personas. Quiero que quede bien hecho. Entonces, en un triángulo equilátero cada uno mide 60. Resulta que yo llego y se la parto la figura con una altura. Yo trazo aquí una altura. Pum. Pum, pum. Entonces, si trazo aquí una altura, se me parte esta figura en un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que se forma es un triángulo especial llamado, aquí un poquito vulgarmente, como el 60-30, ¿no? Vamos a ver. 45-45. 45. Entonces, 45-45. Este. ¿Y este? Perdón, chicos, me asustaron. ¿Alguien me puede decir cuánto miden los ángulos aquí? 60, 30 y 90. 60, 30 y 90, gracias. Sofi. Este de aquí abajo, pues es 60 porque nadie lo tocó. Después el de arriba es 30 porque yo se la partí a la mitad, la figura.
Y este de aquí, pues es el de 90, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, asumiendo, vamos a ponernos interesantes, este es más interesante todavía. Asumiendo que este lado, el lado del equilátero valía L, ¿sí? ¿Cuánto mide este de aquí abajo? ¿Alguien me puede decir? ¿Segura? Muy bien. La mitad de eso. Claro, es que usted se la partió la mitad la figura, ¿no? Entonces, como usted la partió la mitad, todo esto es L. Entonces, esto sería L medios, es decir, la mitad. Y este otro, pues, va a medir L medios raíz de 3. Eso sale con Pitágoras también. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras de nuevo. Pero en este caso, para encontrar este valor, esa altura L medio raíz de 3. Así va a quedar. Es un ¿de spoiler. Ese es como el de trailer. 3. Ah, es el trailer, ya vas a ver. Como. Vean, vamos a ver. Por Pitágoras, ¿cómo sería por Pitágoras esto? L L a la 2, ajá. igual a... No, X a la 2 Igual es igual a L a la 2 menos... Bueno, sí. Si lo hacemos ya brincando en los pasos, Ok. de una forma un poco como faltando el respeto a Pitágoras, pues sí. Pero veamos así, desde el comienzo, Si Pitágoras estuviera vivo, estaría un poco triste, ¿no? Entonces aquí sería L a la 2, paso el L medios para dejar la X del lado derecho. Y imagino que eso es a lo que se referían ustedes, ¿verdad? Es igual a X a la 2. Una letra. Una letra, la A. Ah. Resuelvo esto, chicos. L a la 2 es L a la 2. L medios a la 2, ¿alguien me puede decir cuánto es? L medio No les dio sobre tiempo. Ajá, L medio sobre 4. Gracias, si le dio tiempo. Igual a X a la 2. Ahora, si yo resuelvo esto, es 1 menos 1 cuarto. El 1 es como decir 4 cuartos. Menos 1 cuarto. 3 cuartos, gracias. O sea, si yo digo aquí 1 menos 1 cuarto, si tengo 1 menos 1 cuarto, pues son 3 cuartos. Imagínense una naranja. Si ustedes una naranja le quitan 1 cuarto de naranja, ¿cuántos cuartos de naranja quedan? Un octavo. Un 16avo. Si ustedes Ok, perdón. Si usted tiene una pizza y se la parte en 4 y usted le contaba cuánto pedazo le quedan. ¿Viste? 3, muy bien, 3 cuartos. Entonces, ¿Qué pasa si esos 3 pedazos los sigo partiendo? ok, pero si solo no los parto más, pues es 3 cuartos. Pero y si no. Entonces, es igual a X a la 2. Y aquí pues, simplemente saco raíz cuadrada para despejar la X y me quedaría. Si yo meto todo esto en raíz, vamos a ver aquí que se pone interesante esto. Ajá. Aquí si yo saco el raíz de esto, entonces sale la L, ¿verdad? Y ¿Sí? el 4. Y el 4 es un 2, ¿verdad? La raíz. Y el 3 no quedó con raíz. Bueno, no pudo salir más bien. Quedó con la raíz. Pecadito. Ahí la raíz. El 3 es igual a X. ¿Sí? Y de ahí sale que este segmento es L medios raíz de 3. Pues básicamente un Va- 16avo. ¿Un qué? Un 16avo. ¿Cómo? Nada, Estuvo divertido. 16, suena bonito. ¿Sabían que la primera vez que yo escuché la palabra 16avo fue en quinto grado de escuela? Todavía me acuerdo. ¿Sí? Una compañera dijo un 16avo y me cambió la vida. En serio, en serio. En serio, porque yo hacía las fracciones y yo no sabía cómo se llamaba. Yo decía 1 sobre 16. Y vi que se podía decir 16avo. Fue genial, de verdad. Yo creo que decidí estudiar matemática después de ese día. No es broma. Ya la muchacha ya tiene como 30 años. Sí, sí, ya está mayor. Pero... ¿Cómo? Sí, éramos compañeros de sección. Ok, siguiente. Chicos, entonces, bueno, con esto lo que podemos saber es que el... ¿Qué más o menos cuánto es 1 sobre 16? Más o menos, ¿cuánto es? Es como la cuarta parte de un cuarto.
En decimales es como 0,08 por ahí. 0,8. 0,8. 0,08. ¿Y cómo supiste? ¿Cómo supe? Dividiendo, ¿no? 16 veces. Mientras hablábamos. Eso está muy genial. Sí, eso dicen. Bueno, chicos, entonces, siempre el que está enfrente del de 60, vean que el que está enfrente del de 90 es como el que ustedes se basan. El que está enfrente del de 30 es la mitad de ese, y el que está enfrente del de 60 es L medio raíz de 3. Ya haremos práctica un poco más sobre esto, más adelante. De momento, creo que hacemos un ejemplo más y terminamos por hoy. Ven que la clase de hoy puede ser un poco pesada por el hecho de que es muy teórico, pero ya después de hoy vamos a hacer más práctica. Por ejemplo, aquí me dicen, determinen las medidas de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles. Ya sabemos que es el de 45-45, ¿verdad? El rectángulo isósceles. Creo que el isósceles siempre va a ser de 45. Sí, porque es rectángulo e isósceles. Si es rectángulo, es que un ángulo mide 90. Y si es isósceles, es que hay dos lados iguales. Y por lo tanto, los ángulos que están enfrente serían iguales. ¿Y no puede ser el otro 90 y uno 0? Es que Lucía sigue en el ejemplo de dos lados. Porque si fueran dos lados, pasaría eso. Pero es que, porque no Con puede n ser igual a dos 2. lados, ¿ok? O sea, ¿qué pasa? O sea, Porque no puedes cerrarla. porque no se puede cerrar. Y por definición, un polígono es una figura cerrada. Pero ¿qué pasa si, digamos, es como una pequeña parábola? Ok, muy bien. En ese caso sí podría pasar, pero no es geometría plana. Bueno, chicos, este ejemplo vamos a hacerlo en la siguiente clase. Voy a hacer una explicación aquí. En geometría, como en la vida, no todo tiene un mismo bando. Ustedes saben, es como política, ¿verdad? No todos son de liberación nacional. También los hay de otros países. O sea, siempre hay... Entonces, por ejemplo, vea el reloj. Entonces, está la geometría euclidiana en honor a Euclides. Esa palabra me gusta. Sí, me gusta también. Los euclidianos. Y la no euclidiana. Esa no. Resulta que la geometría euclidiana es la geometría plana que nosotros conocemos. Es la bonita, o bueno, más o menos. Es la bonita dependiendo que te guste, ¿sí? No me Entonces, acuerdo entonces esta es la no bonita y esta es la menos bonita todavía. Pero resulta que la euclidiana es la geometría plana. La geometría plana es cuando los polígonos tienen segmentos rectos. Pero la geometría no euclidiana es la que rompe con todo. Es como la rebelde ahí, la que salió hace pocos años. Esta salió hace unos, toda la vida, digamos que 4.500 para ser un poco conservadores. Sí, unos 5 milenios. Mientras que esta, pues, unos pocos siglos. ¿Sí? Entonces, en geometría euclidiana, un triángulo es así, asumiendo que todos son rectos. En la geometría no euclidiana hay dos tipos también, se divide en dos tipos. Bueno, deben de haber más tipos, pero bueno, está la hiperbólica, donde un triángulo es así. Me encanta, quiero estudiar eso. Está la geometría esférica, que es como lo que Lucía querría. Es un triángulo en geometría esférica. Eso no me gusta, bro. Este no te gusta. Y sin embargo, has estado en algún momento... Pero entonces sí puede haber una figura de dos lados. En la no euclidiana. Pero si no es así, No. O sea, porque No, pero se cumplen ciertas cosas. porque Es que no es... sí, así, esos dos lados. No es exactamente un óvalo. Sí, pero... Digamos, y este, o sea, esto es un ángulo, Son dos lados. esto otro. Puede ser. Y digamos, si uno hace así, pues me parece. Qué interesante. Para monografía, Samuel, por favor. Bueno, chicos, entonces, vean. Lucía y Sofía y todos. sí se puede. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de esos aparatos que llevan gente? Los aviones. Los aviones, generalmente, los que yo conozco, andan como por la Tierra. O sea, no en el suelo, sino por el planeta Tierra. El planeta Tierra, como ustedes ven, es esférico. En ese
cuando hablamos de aviones, las rutas de los aviones se basan en geometría no euclidiana, con la geometría esférica. Es decir, no sé si han escuchado, por ejemplo, hablar de que la distancia más corta, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a Lisboa, si quiero ir de aquí a Portugal, por ejemplo, el avión no se va directo de aquí a Portugal, como uno lo vería. Bueno, asumiendo que es un vuelo directo, no va en línea recta. Si no, no sé si han visto que él hace una ruta como así. ¿Han escuchado hablar de eso, no? ¿Cómo? Chicos, estamos perdiendo un poco la seriedad. Entonces, pues la siguiente clase vamos a ir un poquito más. Y bueno, ya saben que me pueden escribir para ver qué ejercicios podríamos trabajar en la siguiente clase a modo de repaso. ¿Está bien? No, profe. Bueno, chicos, entonces cuídense mucho y nos vemos la próxima.